12 meses con esa inflamación o con ese dolor inflamatorio, en menos del 30% de radiografía se ve. Bueno, pues el ultrasonido es el nuevo estetoscopio. Hay un escrito de 1600 en donde los médicos europeos de esa época hablaban acerca del estetoscopio, donde decían es un aparato que va a hacer que el paciente nos vea como seres extraños, es algo que no se puede llevar consigo, está muy difícil de utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. El POCUS, el Point of Care, ha revolucionado la medicina. Entonces, en los programas actuales de medicina necesitamos saber aprender el uso del ultrasonido. ¿Conocen actualmente algún teléfono sin algún chat? No. Es el momento para que los programas de medicina incorporemos el ultrasonido. Sigue siendo un método muy caro. Así lo era esto en 1600. Entonces, el ultrasonido se va a incorporar como parte de la práctica médica anterior. Y el ultrasonido es uno de los métodos que puede identificar inflamación cuando la persona todavía no tiene un año, con los malestares de inflamación en las manos. ¿Qué es lo que se ve en el ultrasonido? Ecogenicidad. Perfecto, entonces lo que vemos son imágenes en escalas de grises. A ver, me regalan medio minuto para escribir un mensaje, por favor. Y aquí estamos viendo a un tendón que está dentro de una articulación. La articulación está acá abajo y este es el tendón. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos viendo vistas transversales y vistas longitudinales. De tal manera que lo que está hipoecoico o hipoecogénico es líquido, es el líquido sinovial. Los tejidos sólidos o blandos se ven hiperecogénicos o hiperecoicos. Cuando hay inflamación, y una inflamación temprana, que es de ahí donde temprana, menos de un año, cuando yo quiero evaluar a un paciente menos de un año, utilizo el ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Una línea hiperecogénica en los tejidos blandos o en los tejidos que tapizan la articulación, se ven más blanquecinos. ¿Por qué? Porque lo que tapiza la articulación es sinovia, es el tejido sinovial. ¿Se acuerdan qué es el tejido sinovial? Proteoglucanos. Produce proteoglucanos. ¿Pero qué hay ahí? Es una forma como de ser. Una matriz. Son Hay una bolsita como de tejido blanco con Es un tejido vascularizado. Y de ahí salen todas las células de la articulación para crear cartílago, hueso, líquido sinovial, pero es vascularizado. Y ahí es donde empieza la inflamación en la artritis reumatoide. Entonces, hay una proliferación con una línea blanquecina que tapiza la articulación. Y en cuanto más vaya proliferando ese líquido, ese tejido sinovial, se va desprendiendo de la sinovia y entonces se pueden ver tejidos hiperecogénicos dentro de la articulación de esta forma, así como se ve aquí. Esta es la longitudinal, esta es la transversal, que no es más que la sinovia proliferada y que se despegó de la membrana sinovial. Cuando un reumatólogo o internista o médico general ve esto en el ultrasonido, automáticamente le aplica Doppler, porque si la sinovia es un tejido vascularizado, la inflamación produce hipervascularización. Y entonces en la función Doppler se incrementa todo lo que tiene que ver con flujo sanguíneo. Estos son los hallazgos de una articulación inflamada.
y los podemos encontrar antes de un año. Es ahí donde el ultrasonido tiene su función. Si un médico general, un reumatólogo, un internista no encuentra ninguno de estos signos, tiene un valor predictivo negativo alto para eliminar la presencia de inflamación. La ausencia de estos hallazgos en ultrasonido tiene un alto valor predictivo negativo para decir que ahí no hay inflamación. De tal manera que actualmente las sociedades de imagenología a nivel mundial, la europea propone este algoritmo en donde simple y sencillamente encuentro datos de sinovitis y lo combino con la clínica. Puedo tener varias posibilidades: artritis reumatoide, gota, enfermedad por cristales o por depósito de cristales, y síndromes de sobreposición o enfermedad mixta del tejido conectivo. Si no encuentro datos de sinovitis, los puedo estar ante una artritis séptica, y más cuando es monoarticular. Puedo estar en una espondiloartropatía, o puedo estar ante una polimialgia reumática. Este es el algoritmo que propone la Asociación Europea de Imagenología cuando se utiliza ultrasonido. Resonancia magnética. Muy cara es el problema, pero también en los protocolos en donde se quiere ver que la inflamación esté presente antes de un año, y sobre todo cuando no tengo radiografía o no es posible radiografía como en las embarazadas, no es posible ultrasonido. Cuando no se tenga el ultrasonido, resonancia magnética puede ser una buena opción. ¿Cuáles son los hallazgos de inflamación? Hay una hipointensidad entre 1, esa hipointensidad que se ve gris, se vuelve blanca con la administración del gadolinio, es decir, refuerza con el gadolinio. Y estos datos de inflamación predicen la aparición de artritis erosiva. La persona que tenga estos datos de sus articulaciones se le van a erosionar si no inicia el tratamiento de manera temprana. La indicación cuando no haya ni radiografía ni ultrasonido. De tal manera que ustedes como médicos generales, perdón, ¿quieren que cambie para foto o algo por el estilo? Sí, por favor. Déjenme buscar esto. ¿Esto también ya lo puedo borrar? Sí. Sí. Ay, ¿se puede regresar a la esquema? Sí. Aquí va. ¿Listos? Sí. De tal manera que la finalidad de todo esto, a Mariano o a Danae, no me acuerdo, le pregunté, al iniciar el caso clínico de la señora que llegó con su hermana y estaba preocupada de artritis reumatoide con artritis reumatoide. La finalidad de todo esto, Danae, es identificar Lo de la inflamación. inflamación de unas articulaciones sanas. Ustedes sepan identificar a aquellos a los que les duelen las articulaciones, o sea, artralgias, pero se vayan hacia los datos en donde haya una inflamación o una artritis, aunque sea inespecífica. No importa que no le puedan dar nombre y apellido, de lo que importa es que encuentren inflamación, que encuentren artritis, aunque sea inespecífica en ese momento para ustedes, o aunque si son reumatólogos, o aunque son internistas. De todos modos, identifiquen las artritis, no importa que no las clasifiquen, que no las puedan clasificar. ¿Para qué? Para evitar que la persona llegue a esto. Realmente es un problema incapacitante y doloroso cuando se llega a esto. Y más porque se empezó a quejar de mucho tiempo, y ya vieron ustedes lo que reportan los españoles. A veces hasta, ¿cuánto fue? ¿2 años, 6 meses? Sí, 2 pero años. eran 6 citas antes de que tomaran. 6 citas antes. Año y medio para poder integrar el diagnóstico. Y los médicos de primer contacto refirieron necesitaban haber sido formados en un 85% para poder saber si esto fue una artritis inespecífica o no. Y hoy por hoy, la EULAR dice que toda artralgia está en riesgo de desarrollar artritis reumatoide cuando cumple
igual o más de 3 puntos de estos de aquí. A estos sí necesito que le tomen foto y que cada vez antes de que se vayan a dormir, después de que le recen a su angelito de la guarda, lean estas condiciones, por favor. ¿Puede repetirlo? Sí, el angelito de la guarda. Y después de que le recen al angelito de la guarda, le piden a su angelito de la guarda que no se les olvide esto de aquí. Porque si un paciente que ustedes vean en consulta tiene 3 o más condiciones de cada una de estas, con un 90% de sensibilidad y un 74% de especificidad, van a desarrollar artritis reumatoide en algún momento. Ya me vi. Aunque en ese momento ustedes no puedan hacer el diagnóstico, si dentro de la historia los síntomas articulares tienen una duración menor de 1 año, si están localizados a la metacarpo falángicas proximales, si tiene rigidez matutina de más de 60 minutos, si los síntomas se presentan con mayor severidad en la mañana, si tienen un familiar de primera línea o de primer grado con artritis reumatoide y si a la expresión física, fíjense, no tienen que hacer toda la exploración que les comenté. Si a la hora de que le piden al paciente que, ¿se acuerdan cómo hizo la reumatóloga? Que empuñe primero las falanges y no puede, o después empuñe y no puede, eso es FIST, ahí está un punto para ello. O si hacen el test del squeeze positivo en las metacarpo falángicas proximales, es otro punto para ellos. Entonces, si cualquiera de estas condiciones están 3 o más presentes, su angelito de la guarda se los va a agradecer. Y el ángel de la guarda de esa persona, mucho más. Porque entonces los ángeles de la guarda se van a convertir en ustedes por haber identificado una artritis o una artralgia clínicamente significativa. Cuando ustedes todavía no pueden clasificar una artritis, pero saben que hay una artralgia clínicamente significativa, cuando cumplen los criterios que les acabo de nombrar. Y con esa artralgia clínicamente significativa de todo el universo de artralgias, del dengue, de la influenza, del COVID, entonces ellos con artralgias clínicamente significativas tienen riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Esa es la misión de ustedes como médicos generales, que aprendan esto. ¿De acuerdo? ¿Tienen duda del abordaje del paciente con los dolores musculares? Caso clínico. Mujer de 50 años, secretaria de los 16, fumadora, acude porque le preocupa tener artritis reumatoide, ya que a su hermana gemela, quien la acompaña en la consulta y a la cual la sacó ella misma, le diagnosticaron esta enfermedad. Tiene dolor en sus manos desde hace 2 años, refiere que todo el día está tecleando en la computadora. Además, cuando se lava las manos con agua fría o después de cocinar y lavar los trastes, así como después de planchar, el dolor se incrementa. Hasta el momento, y de acuerdo con los criterios de la EULAR, ¿cuál es uno de los puntos para que esta persona pueda tener artritis reumatoide? Familiar. Y la localización. Familiar. Y la localización, que todavía no la exploramos, pero por lo menos dice que le duelen las manos. Ella, estos son los medicamentos que ha tomado: paracetamol, ibuprofeno, aspirina, esquetoprofeno, ketorolaco, diclofenaco, meloxicam, piroxicam y flores de Bach, sin mejoría. Depende, ¿la flor de Bach tenían piquete o no? Tenía leche bronca, pero no piquete. Ah, bueno. Y de todos modos lo dice. Su tiempo de evolución, 2 años, entonces es una poliartritis crónica. Simétrica o asométrica, le duele todo el cuerpo. Nada más de escuchar a su hermana le vuelve a doler más el cuerpo. El dolor es constante. Asimétrico, de tipo punzante y urente, refiere disestesias en manos y pies. Se incrementa con los cambios de temperatura al mojarse en las manos y con los episodios de estrés en su trabajo y cuando escucha a su hermano.
¿Tiene rigidez matutina? Sí, pero dura menos de 1 hora. Hasta el momento, ¿cuáles siguen siendo los 2 puntos para que esta señora tenga artritis reumatoide? Sí, la familiar. La hermana, y dice que las manos, y ahorita nos vamos a ir a explorar las manos, ¿verdad? Pero por lo menos tiene un factor de riesgo. Y bueno, 2 años tal vez, pero no es. No es. Síntomas extramusculares. Si ustedes están pensando en artritis reumatoide, Allen, ¿qué síntomas extramusculares le vas a preguntar? Pues, por ejemplo, si tiene extramuscular. Discúlpame, ahí yo lo escribí mal, es extraarticular, perdón. Ok. Bueno, pues puede tener afectación pulmonar, puede tener afectaciones en la piel, los nódulos, Perfecto. explorar si tiene crecimientos, también pues la apariencia de los dedos. Muy bien. Lo único que te comenta es que tiene insomnio, está cansada, tiene dispareunia, tiene falta de concentración y llanto espontáneo. No, Y eso- nada más de ver a su hermana se le incrementan todos estos síntomas a la pobreza. A la exploración física, sus signos vitales normales, tiene dolor a la palpación sin datos de artritis, ni entesitis, ni datos de osteoartritis Ajá. en todas las articulaciones, en cabeza, en cuello, ambas extremidades superiores e inferiores, en tórax anterior y posterior y abdomen, todo es normal. La piel, ojos, bocas y uñas no tiene alteraciones. Hasta el momento, ¿cuál es el único factor de riesgo, Vanessa, para que esta señora tenga artritis reumatoide o vaya a desarrollar artritis reumatoide o sea una artralgia clínicamente significativa? ¿Cuántos años tenía? 50. No, pero no es por los criterios. No está aquí. Pensaría. Sí. Pues nada más el de su hermana. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ahí voy. ¿Ya le tomaron fotos todo? La involucración. Porque ahí con San Isidro quiero que pongan este cuarto, de aquí, junto con el rosario, que se lo traigan bien colgado todo esto. Si ustedes recuerdan esto cuando se enfrentan a una persona con dolor articular, esta clase cumplió su objetivo. Perdón, ¿quién iba a preguntar? Ah, sí, sí, Mariano. Dentro de estos, ¿cómo decirlo? Como parámetros, no sé, ¿deberíamos incluir también el sexo? O sea, el que sea mujer. Esto ya es para artritis reumatoide, pero la finalidad de esto Nada más. es llevarlos un paso previo a los criterios definidos por artritis reumatoide. Un paso previo, que es lo que deben ustedes identificar. Obviamente, si después de que identifican a esta persona les empieza a salir todos los criterios de la artritis reumatoide, pues ahí está el diagnóstico. Pero en el paso previo es que ustedes identifiquen esto. Entonces, no aplica para la diapositiva, pero para cuando vean artritis reumatoide, que será en unos días, ahí van a revisar todos los parámetros para poder hacerle el diagnóstico. ¿Tiene datos de urgencia? Ninguno. Es más, Martín, por mal pensado, le mandó pedir una PCR, le salió en 0.15, el límite de la PCR para considerarla como alta es de 0.5 y le salió en 0.15. Y una BCG en 7 y tiene 50 años. Entonces tampoco hay marcadores de inflamación. Y fue porque a Martín le dio frío, por eso de que a su hermana tenía artritis reumatoide. Le pedimos anticuerpos. No. No se necesitan anticuerpos. ¿En qué porcentaje en la artritis reumatoide? Vanessa, ¿en qué porcentaje en la artritis reumatoide el factor reumatoide está negativo? Negativo. Bueno, voy a ponerlo de otra forma. ¿En qué porcentaje está positivo? 60. 80%. No, es menos.
60, 70. En un ¿no? 70% está positivo, pero en un 30% está negativo. ¿En qué porcentaje de los mayores de 85 años el factor reumatoide está positivo? Me quedé con una duda. ¿Quién era más como elevado No, casi en todos. anticiclina? Sí, o sea, ese ya es más específico para la artritis reumatoide, pero ahorita hablando del factor reumatoide. ¿En qué porcentaje el factor reumatoide está negativo en la artritis reumatoide? El 30%. ¿En qué porcentaje de personas mayores de 85 años el factor reumatoide está positivo? Pues en todos, Pues, casi. En el 70% de ellos está positivo. Y no tienen artritis reumatoide, ¿eh? Nada más por estar viejitos ¿Verdad? está positivo el factor reumatoide. Mayores de 80. Mayores de 85 años en 70%. Y en las artritis reumatoides pueden tener factor reumatoide negativo. sin tener artritis. No, sí, No, Sí, aquellos con artritis reumatoide Factor. Ya. tienen en el 30% negativo el factor reumatoide. Más probable que sea positivo. ¿En qué porcentajes de la población mundial los anticuerpos antinucleares están presentes? 10. No, es más. No. En la población mundial, ¿cuántos millones de humanos somos en el mundo? Si en Siete- México somos 120, 7,000 millones. 8,000 millones, 8,000 millones de humanos poblando. Vamos a tener que pensar vivir en otro lado, ¿eh? Creo que es Porque como. nos vamos a tener que ir. Ya no estamos acabando la Pero No, bueno, anticuerpos antinucleares. ¿qué porcentaje de estos 8,000 humanos que ven ustedes caminando? A lo mejor yo no tengo. No sé. Tenemos anticuerpos antinucleares positivos. No, más. Del 5 al 10% Ah, de los que andan caminando por ahí todo el mundo. a ver. Y sí, Ah, tengo una duda, doctor. Sí. ¿Cómo habían mencionado que se corregía la BCG? sí, BCG es edad de entre 2, en hombres, edad de entre 2, en las mujeres, Más 10. Edad más 10 entre- edad más 10 entre 2. Gracias. Y como pueden ver, la Asociación Americana de Reumatología considera unos anticuerpos positivos, significativamente positivos, ¿a partir de qué número? Los ANAS, la, Los ANAS, la titulación antinucleares, la titulación. es uno. Y no sé si es 1,50 o 1,100. pero es- Inclusive dice, no, la titulación no va así, ahorita les explico por qué. Inclusive la asociación dice, si no cumple de aquí para arriba, ni le pidas los específicos. O sea, ni le pidas los anti-SSL70, ni le pidas los anti-DNA doble cadena, ni le pidas los anti-RO, los anti-LAC, porque puede que no estén presentes, pero pues no sea significativo. La titulación de los anticuerpos Ujú. es exponencial, porque entonces quiere decir que yo diluyo 1 a 1. Si lo saben, si no, ya para pasar al otro. No. Cuando hablamos de títulos de anticuerpos, quiere decir que el suero del paciente lo diluyo 1 a 1, por ejemplo, con agua. Si yo a 1 litro del suero del paciente lo diluyo con 1 litro de agua, quiere decir que por cada mililitro hay 1 mililitro de suero. Si yo duplico la dilución 1 a 2, 1 a 4, es exponencial, Ujú. 1 a 8, y ahí ahorita van a saber, 1 a 16, 1 a 32, 1 a 64, 1 a 120, 1 a 320, 1 a 640, 1 a 1280. Y de ahí para acá. Ujú. Quiere decir que aunque le siga incrementando los litros, es decir, aunque lo esté diluyendo, sigo encontrando anticuerpos, es decir, habla de qué tan concentrados están los anticuerpos en el suero, Ujú. porque a pesar de que yo lo esté diluyendo, me sigo encontrando anticuerpos. Entonces, los anticuerpos, hablando de los ANAS, son significativos cuando están de 1 a 320 para arriba. Eso es lo que dice la Asociación Americana de Reumatología.
Si tienes estos para arriba, pide los específicos, si no, hay excepciones que cumplen la regla. Es uno 300. 1.320. Los anti-SSA y anti-SSB, ¿que para qué enfermedad son? Sjögren. Estos pueden solicitarse directamente, aunque no tenga esta dilución, y si el cuadro clínico me es sugestivo, ojo seca, boca seca, artritis periférica, mialgias, artralgias, neuropatía, acidosis renal tubular, todos esos, hipertrofia de las glándulas, etcétera, etcétera, se pueden pedir aunque no tenga esta dilución. Doctor, Por eso no hay 1 a 100, no hay 1 a 50, porque sigue esta premisa. cada laboratorio maneja una titulación diferente. ¿Se puede pedir, o sea, para esto que lo cambie? Todos, si no, no hay que confiar en ese laboratorio. Pero si a un laboratorio Ajá. le pides, quiero que me reportes anticuerpos antinucleares, te deben de entregar una dilución basada en esto. Y normalmente empiezan a reportarlos así como de estos. Empiezan a aparecer como positivos por ahí en los 40, como cuando llegan a los 40 o a los 80. Okay. Es ahí donde empieza. Pero si son menos, normalmente no los reportan o te los reportan como negativos. Una cosa es la dilución y otra cosa es el patrón en la célula en donde se encuentran estos. Moteado fino, Difuso. moteado granular, esticulado, periférico, centromeral. En fin, no es el fin de la clase, pero deben de saber que también, dependiendo del patrón, hay alta posibilidad de, por ejemplo, que haya lupus. ¿Cuál es el patrón de lupus? Moteado Difuso. fino o granular. Fino. Moteado fino es el de lupus. ¿Por qué? Porque muy probablemente esos anticuerpos son anti-DNA doble cadena, que son los específicos para el lupus. Entonces no le pedimos anticuerpos a la señora que trajo a su hermana con artritis. No. Solamente nos sirve para que incrementen la posibilidad de la patología que estoy sospechando, para que reduzcan la posibilidad o eliminen la posibilidad de la patología que estoy sospechando, para que ayuden a monitorizar la enfermedad. Es decir, también la presencia o ausencia de estos anticuerpos, una vez que instaure el tratamiento, me ayudan a decir si respondió o no respondió para la enfermedad que estoy tratando. Me ayudan a identificar qué tan agresivo quiero ser en contra de la enfermedad y qué pronóstico tiene la persona. ¿Va a responder? ¿No va a responder? ¿Le llego de primera con anticuerpos monoclonales o con inmunoterapia, etcétera? Entonces, ¿le pido una radiografía de manos? No, sí. Mira, el Catcher Ball. Sí. Ball Catcher, ¿le duele? Pero ¿por qué no? O sea, sí. No sé, ¿le Pues duele? por tenerla por control. ¿Se lo hago o no se lo hago? Ustedes digan, Yo sí lo haría. ¿qué Yo buscamos? también lo haría, pues. Por el año, por la edad. Con los 50 años, Tiene 2 años con la enfermedad, ¿no? tiene 2 años con el dolor. Entonces sí podría esperar por la radiografía. Y sus manos, ¿pero en qué están pensando? ¿Le encontraron inflamación? No. Entonces, ¿qué buscar en la radiografía si no le están Pues buscando inflamación? osteofitos o algo, desgaste de. Todo lo que apuntamos acá, ¿verdad, Vanessa? Ajá. Todo lo que venía acá. En la hora de- Osteofitos, disminución del espacio articular, perdón, sí, necesita salir adelante. Disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, quistes, Se va inflamatoria, alas alas pero no de mariposa, alas en gaviota. Entonces, para las personas que tienen riesgo, como alguien que teclea, como ella, puede estar apropiado solicitarle algo así, pero solamente si la historia clínica lo respalda. Si no, con todo y que la radiografía es muy accesible, no tiene datos de ser. ¿Le hacemos un ultrasonido? No, ¿para Muy qué? caro. ¿Para qué las de gastar? Depende. Si le sale gratis, Si es sí. gratis, sí. ¿Un ultrasonido? Pero es que en Pero verdad, ¿para qué? ¿cómo? Pero si ya vimos que no es inflamatorio, no tendría sentido. No hay datos de inflamación. No. Ok. No. Pues, No, ¿cuál pues, quieres ¿para qué? ver?
Doppler, vascularidad. No. Inflamos. Pero ya dijimos con el. ¿Para qué? Tiene 2 años con el cuadro, no están Ah, bueno. inflamadas las No, articulaciones, entonces no. tiene más datos de OAD Ujú, por estar tecleando, Ok, ujú. los marcadores de inflamación están Vale. normales. ok. ¿Están de acuerdo? Sí. Que este sea el criterio. No tengo evidencia de inflamación, no busco inflamación. La radiografía se la puedo pedir buscando los cambios de desgaste o degeneración. Pero si no tengo datos de inflamación, No se falta. ¿por qué le busco el ultrasonido? ¿Le hago resonancia? No, hombre, pa. No, menos. No. ¿Y esa fruta? ¿Qué tenía Frida Kahlo? Ni idea. La ¿Por había qué se auto...? un accidente y tenía también ¿cómo se llama la poliomielitis? ¿Tenías Poliomielitis. No, polio, ¿no? Fíjense cómo se está dibujando Frida Kahlo, ¿eh? Porque este es un autorretrato, no sé si nombrarlo así, pero es una pintura de ella misma en donde ella quería presentar el dolor. Ujú. Yasmin. Sí, Jessica. Jessica, ¿dónde crees que le duele a Frida Kahlo? Todas partes. ¿Dónde? Estos son clavos, ¿eh? Lo que se ve aquí son clavos, miren. Bueno, y tiene un clavo en el corazón, por la infidelidad de Diego Rivera. Diego, Pero miren, clavos, Todas Ajá. partes. clavos. ¿Dónde le duele a Frida Kahlo? Todas partes. Tú dime, aquí donde estoy señalando, ¿dónde le duele? La cabeza. Yasmín, ¿dónde le duele a Frida Kahlo? Vanessa. Fíjate, todos estos son clavos que Frida Kahlo se dibujó en un dibujo que ella quiso hacerse de ella misma. No, ¿por qué piñata? No. Mira, es que esto es importante para lo que viene. Fíjate, todos estos son clavos. Pero nada más te pregunto, ¿dónde crees que le haya dolido a Frida Kahlo mientras estaba dibujando eso? Mira, todos los clavos. Ya quedamos que este es el corazón, pero tiene que ver con otra cosa. Mira. Le duele por todas partes. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Te sientes bien? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas ir a casa o algo? ¿Podemos continuar? Vamos a retomar. Mujer de 50 años. Ajá. El único riesgo es que su hermana Familiar. tiene artritis reumatoide. El único riesgo para OAD es que es secretaria desde los 16 años. Bueno, el tabaquismo también es riesgo para Artritis reumatoide. Pero no son de los que nos recomienda la AULAR seguir. La exploran y no tiene síntomas extraarticulares, no tiene síntomas articulares. Se siente cansada, se siente poco concentrada, ve a su hermana y se siente peor, tiene llanto espontáneo, tiene dispareunia. Fibromialgia. Este es el otro artículo que les había enviado. Fibromialgia. Esas son las características de una persona con fibromialgia. Le duele desde el artículo, ahí lo mencioné, y es una revisión de Nature del año pasado, en donde dice la persona con fibromialgia desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Pero la característica es que no tiene que haber Inflamación. inflamación. En la fibromialgia no hay inflamación. Los desencadenantes son múltiples, no solamente los movimientos o no solamente todo lo emocional, en particular el trabajo, el estrés, y no porque sean gentes flojas, no, para nada. El trabajo hace que los síntomas de tipo fibromialgia sean muy intensos. Doctor, pero en Sí. no había algo que te hacía referencia a Raynaud, el fenómeno. Algo así decía, o sea, cuando la exploraron, ¿no? Que De lavarse las manos, se lavaba las manos y le dolía. Como a la mayor parte de las señoras que llegan a la consulta. Ok. Doctor, estaba cocinando y o cada vez que cocino, meto las manos, o sabe que estoy haciendo el quehacer y después
me mojo las manos. O yo plancho y por eso, porque plancho, me mojo las manos y por eso traigo las reumas. Esos son los motivos de consulta con los que van a llegar, con los que van a recibir. Entonces, pero fenómeno de Raynaud es que cambie la coloración de las manos a como la vimos en la fotografía. ¿Y no decía eso con ella? Nada más dolor. Ah, ok, ok. Gracias. Dolor a lavarse a lavarse las manos. Ah, ok. Entonces, fibromialgia es una condición en donde después de que ustedes hagan una buena historia clínica y una buena exploración física y no hayan encontrado datos de inflamación, es la fibromialgia. Esta es la prevalencia. Tienen que saber ustedes que la prevalencia es diferente en cada parte del cuerpo porque se utilizan escalas diferentes. En la última escala diagnóstica, no sé si recuerdan o lo llegaron a ver, en donde había una imagen característica para diagnosticar fibromialgia con los puntos gatillo y decía, si a la persona le duelen 11 de 18 puntos gatillos, eso es fibromialgia. Actualmente no está vigente esto. Actualmente se utiliza que le duela a la persona cabeza, cuello, ambos brazos, abdomen, tórax anterior, tórax posterior, piernas y pies. Esos son los criterios diagnósticos asociados a trastornos cognitivos y